La serie es Interpretando la voluntad de Dios y hoy el título es Cediendo los derechos. Cediendo los derechos. Hemos ya hablado varios mensajes. La primera parte de esta serie fue Entendiendo la voluntad de Dios. Esta segunda parte se tituló Interpretando la voluntad de Dios. No puedo explicar la diferencia entre entender e interpretar, ya fue algo que hablamos en las primeras enseñanzas. Y hay una diferencia entre lo que entiendo y lo que puedo interpretar. Y el título del mensaje hoy es Cediendo los derechos, hablando sobre la correcta interpretación de la Biblia. Y esto nos ayuda, el interpretar correctamente la Biblia nos permite desarrollar un pensamiento acerca de Dios. Porque la manera en cómo pensamos acerca de Dios va a ser una diferencia crucial en nuestras vidas. Por lo tanto, estamos aquí porque queremos aprender de Dios y queremos pensar a la manera de Dios. Ahora, ¿de quién vamos a aprender a pensar de Dios? Pues vamos a aprender de lo que Dios mismo nos revela. Entonces tenemos que aprender de Dios lo que tenemos que pensar de Él. Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque para nosotros no debe haber ninguna otra fuente de conocimiento o de revelación que no sea Dios mismo. Y esto lo adquirimos a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Es como desarrollamos ese pensamiento acerca de Dios. La fe que nos ha sido dada es la fe que se mantiene perseverando, que se mantiene persistente en adquirir esa revelación y ese conocimiento de Dios. Ahora, todos estamos en un proceso de aprender acerca de Dios. No hay ninguno aquí que tenga ya un conocimiento perfecto sobre Dios o que de antemano tenga un entendimiento pleno acerca de su voluntad. Estamos en proceso de aprender acerca de Dios. Y nosotros llegamos a conocer a Dios con un conocimiento que trasciende nuestro conocimiento. Es decir, jamás lo que nosotros podemos conocer va a empatarse con el conocimiento de Dios. De esta manera es como nos eleva a alturas que nos superan esa revelación que Dios nos da. Vamos más allá de nuestras capacidades. Nuestro conocimiento y nuestros deseos naturales son insuficientes para adquirir una revelación adecuada acerca de Dios. La Biblia lo dice que su conocimiento es más alto que los cielos, más profundo que el mar. Lo mismo es el pensamiento de Dios en comparación al nuestro. Hay una gran distancia. Ahora, teológicamente, llegamos al misterio de Dios a través de la vía negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos conocer qué y quién es Dios solo por reconocer qué y quién no lo es. Es así como facilita el que podamos entender e interpretar su voluntad. Hay una historia verídica que sucedió hace siglos de un doctor llamado Alfred Tomatis. Este hombre enfrentó el caso más curioso de su carrera de 50 años como otorrinolaringólogo. Él fue un afamado y prestigioso médico en esta área, y en aquella época había un afamado cantante de ópera que de una manera muy misteriosa él había perdido la capacidad de alcanzar determinadas notas de voz. Y aunque él estaba dentro de ese rango vocal, él había ido a consultar a varios especialistas en garganta, en nariz, en oídos, y todos estos especialistas concluyeron que el problema de este cantante derivaba de un problema vocal. El doctor Tomatis no creía eso. Este doctor, con un sonómetro, descubrió que hasta el cantante de ópera promedio produce ondas de sonido de 140 decibeles a 1 metro de distancia. Esto equivale un poco más fuerte que el ruido de un jet militar cuando despega de un portaaviones. Digo, para que puedan dimensionar
la intensidad que hay de los decibeles a través de la voz de un cantante de ópera. Ahora dice este especialista, ahora, dentro del cráneo el sonido es todavía más fuerte. Ese descubrimiento llevó a un diagnóstico. ¿Cuál fue? El cantante de ópera se había quedado sordo debido al sonido de su propia voz. Eso se le conoce como una mudez selectiva que tuvo su origen en la sordera selectiva. Y este especialista decía que si no puedes oír una nota, pues nunca podrás cantarla. Este doctor expresó lo siguiente: la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Eso es lo que reproduce. Ahora, esta historia nos deja una enseñanza importante. ¿Cuál? La importancia de aprender a oír la voz de Dios. El que tú aprendas a desarrollar tu oído para escuchar la voz de Dios va a ser la solución a todos tus problemas. Porque te va a orientar, te va a guiar, te va a brindar consejo, te va a dar sabiduría, te va a dictar cuál es el mandamiento que tú debes seguir o obedecer en ciertas situaciones. Pero aquí viene un problema, que hay muchos que no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hay muchos que no están dispuestos a escuchar todo lo que Dios tiene que decir. Ahí es donde resistimos. Es decir, que vengo con la disposición de escuchar lo que me convenga de parte de Dios, que vengo con la intención de solamente escuchar aquello que se ajuste a mis intereses, a mis deseos, a mis planes. Y hacemos oídos sordos a lo que no nos conviene, a lo que no nos gusta. Como podría ser un mandamiento del perdonar a tu enemigo, de amar a quienes te hacen mal. Eso no queremos escuchar. Son cosas que no queremos oír. O el perdonar 70 veces 7, es algo que no queremos oír. Nosotros queremos oír que Dios nos diga, te hizo algo malo, te lastimó, te ofendió, en este momento yo lo voy a consumir con fuego del cielo y lo aniquilaré. Eso es lo que queremos oír. Eso es lo que nos gustaría escuchar de parte de Dios. Entonces, hay muchos que no están dispuestos a escuchar todo lo que Dios tiene que decir. Y pueden venir a la iglesia domingo tras domingo, y los sábados y los miércoles, pero si no hay una disposición de escuchar lo que Dios quiera hablar de una manera directa y personal a tu corazón, al final entenderás lo que se te dé la gana. No escucharás nada de lo que Él te ha dicho. Ahora, si quieres oír su voz, tienes que prestar atención a lo que Él está hablando. Cada enseñanza, cada predicación, cada instrucción que se da desde este púlpito es una instrucción que el Señor te está dando. Es una manera como Dios está hablándote directamente a ti. O sea, esto no lo estoy diciendo por el vecino de enfrente, lo estoy diciendo para ustedes. Porque luego vienen y dicen, lo dijo por mí. Pues sí, ¿a quién más? Ni modo que el de las tortillerías. A ustedes se los estoy diciendo. Entonces, es ahí donde prestamos atención a lo que Él habla. Por eso la importancia y la instrucción que yo le daba de mantener ese respeto. Porque una postura de respeto habla mucho también de tomar el nombre de Dios con consideración. Porque quien toma el nombre de Dios en vano es alguien que está presente en la reunión y está con su celular. O está ahí distrayéndose, o está susurrando, o está sobando la espalda de la esposa, o ahí están acariciándose algunos ahí en la iglesia. O sea, todo esto es una falta de respeto al nombre de Dios. Por eso tenemos que ser enseñados, instruidos correctamente. ¿Para qué? Estamos aquí para oír su voz. Oír la voz de Dios, no para venir a escuchar mi voz. A veces yo me oigo en las grabaciones y le digo a mi esposa, qué voz tan horrible tengo. Ella dice que es la voz más bonita que ha escuchado en toda su vida, ¿verdad? Pero no sé si creerle. Pero a mí no me gusta mi voz, pero la voz de Dios sí. Entonces, estamos aquí para escuchar la voz de Dios. Miren, cuando recorremos la Biblia, encontramos puntos de encuentro donde Dios habló de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios habló en el roble de Mamré. En el caso de Isaac,
Dios habló a su vida en el pozo a las afueras de Nahor, es donde él escuchó su voz. En el caso de Jacob, Dios habló a Jacob en Betel. En el caso de Moisés, lo hizo de una manera muy inusual, frente a una zarza ardiente, consumida por fuego. En el caso de Josué, Dios le habló en Gilgal. Tenemos el ejemplo de Gedeón, Dios le habló en la encina de Ofra. En el caso de Samuel, Dios le habló en el tabernáculo de Silo. En el caso de David, él escuchó la voz de Dios en la cueva de Adulam. En el caso de Elías, en el monte Carmelo fue donde él escuchó la voz de Dios. En el caso de Mardoqueo, fue la puerta del rey en la ciudadela de Susa, dice la Biblia. En el caso de Ezequiel, él escuchó la voz de Dios en el río Quebar. En el caso de Daniel, él escuchó la voz de Dios mientras estaba frente a una ventana, ahí, en dirección a Jerusalén. Y en el caso de Jonás, Jonás escuchó la voz de Dios en el vientre de una ballena. Entonces vemos cómo Dios tiene un encuentro con el hombre. O sea, Dios no es un ser supremo, estático, indiferente, ajeno a nosotros, sino que Él busca de continuo tener un encuentro contigo. Todos los días, no hay día en que Dios no quiera hablarnos. No hay día en el cual Dios no tenga algo que decirnos. El problema no es que Dios hable o no hable, el problema es que nosotros no tenemos la disposición de oír. No tenemos la disposición de escuchar su voz. Y por eso a veces esos encuentros con Dios no se concretan de la manera como quisiéramos. Y el problema no está en Dios, que no desea mantener una comunión contigo. El problema somos nosotros que estamos indispuestos o simplemente desinteresados en poder conocer qué es lo que Él quiere hablar. Algo que debemos tener claro es que Dios, Él puede presentarse donde sea, cuando sea y del modo que sea. Esto lo sabemos, ¿verdad? No hay objeción para Él, no hay límites para Él. Él no tiene que usar visa para cruzar una frontera a otra, hablando de las naciones. No hay límites. Él puede presentarse donde sea, cuando sea, del modo que sea. Por ejemplo, con Moisés, Dios decidió presentarse como Él quería. Y cuando Él quería y donde Él quería. ¿De qué manera? En medio de la nada del desierto. En medio de la nada del desierto. Y a través de algo que pudiera ser realmente causa de burla para muchos, Dios se manifiesta en un arbusto en llamas, un arbusto silvestre, un arbusto en medio del desierto, nada atractivo. Y fue así como Dios tuvo ese encuentro con Moisés. La enseñanza rabínica sobre ese encuentro de Moisés con Dios demuestra que no hay lugar donde Dios no pueda manifestarse. Escucha esto, no hay lugar donde Dios no pueda manifestarse. Al manifestarse en un simple arbusto, Él está manifestando su poder y su gloria, y lo está haciendo de esa manera. Dios se manifestó en un simple arbusto. A lo mejor muchos hubieran esperado que el Dios del universo se manifestara por lo menos en un cedro imponente. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios prefiere los espacios sencillos para transmitir su mensaje divino. La Biblia dice que Dios se ha revelado, se ha hecho hombre. ¿Y cuál fue el escenario de su nacimiento? ¿Cuál fue el escenario del nacimiento del Hijo de Dios? Un simple pesebre. Algo que frustró mucho a judíos y a los fariseos fue: ¿por qué no en un palacio? ¿Por qué no en un reino? ¿Por qué no vino y nació en el mejor de los reinos o de los palacios? Eso fue algo que fue frustrante para ellos, la manera como Dios se manifestó. Un simple pesebre en un establo humilde con animales. Y Dios sigue al día de hoy hablándonos de una manera humilde y sigue teniendo ese encuentro con nosotros de la manera más sencilla. ¿Quién hubiera imaginado que el Dios omnipotente transmitiría su voz a través de palabras escritas? Y ahí está Dios hablándonos. ¿Por medio de qué? Por medio de un libro. Ahí está su palabra escrita. Vamos a hablar
sobre la vida de Moisés. Esa historia es muy interesante. Entonces, Moisés llevaba, dice la historia, Moisés llevaba 40 años, cuando tuvo ese encuentro con Dios, 40 años huyendo de su pasado. Moisés era un hombre que se creía olvidado, un hombre fracasado literalmente, salió huyendo de Egipto, fue desterrado de alguna manera. ¿Y dónde fue que Dios lo vio? Es muy interesante esto. ¿Por qué Dios no lo eligió en el palacio del faraón? ¿Por qué tuvo que esperar todos estos años para tener un encuentro con él en el desierto, en medio de la nada? Pero así fue su voluntad. Y dice la Biblia que Dios tiene un encuentro con Moisés en el desierto. Y no solo eso, sino que Dios ya lo conocía y lo llamó por su nombre. Y desde ese día, ahora sí que la vida de Moisés tuvo un sentido. Y fue cuando Moisés escuchó su nombre y Dios lo llamó. Algo que aprendemos de esto es que Dios nunca te va a llamar cuando estás capacitado. A Él no le importa qué tanto tú sabes, a Él no le importa los títulos que ostentes, a Él no le importan tus doctorados, a Él no le importa tus certificados. A Él lo que le importa qué tan disponible tú estás para recibir ese llamado que Él tiene. Y aquí vemos claramente cómo Moisés, de alguna manera, por todo lo que él había vivido, él estaba experimentando temor. Un temor es una señal también de derrota, es una señal de frustración. Y ahí estaba Moisés, frente a Dios en esa zarza ardiente. Él estaba frente al llamado más grande de su vida, pero con una condición en la cual muchos no aprobarían. Un hombre derrotado, un hombre cansado, un hombre olvidado, un hombre que se convirtió en homicida y que estaba huyendo. Cuando Dios decide hablarte, la mente intenta algunas veces convencerte de que no eres suficiente. La mente intenta hacerte ver que Dios nunca hará contigo lo que esperas o lo que necesitas. Pero la palabra de Dios nos enseña que las batallas más grandes no las ganan los más preparados ni los más capacitados, sino los más humildes, los quebrantados, los contritos de corazón, aquellos que no podrán ser la mejor opción, pero que están dispuestos a oír la voz de Dios. Ahora, Dios habla con los que humildemente escuchan. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Ahora, mientras Moisés apacentaba ovejas en el desierto de Horeb, la Biblia describe una zarza envuelta en fuego celestial, cambió el rumbo de esa historia y de ese encuentro. Éxodo 3, versículo 2 al 3 nos dice, versión traducción viviente, allí el Señor se le apareció como en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Y vea cómo ilustra la actitud de Moisés. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, ¿qué sucedía? No se consumía. Entonces Moisés siente curiosidad. ¿Quién no sentiría curiosidad ante algo así? O sea, en medio de la nada y que surja algo inexplicable, algo que torna en lo imposible, en lo sobrenatural. Dice el verso 3 que Moisés reacciona y dice lo siguiente, esto es increíble, dice esta versión, esto es increíble, esto es algo que nunca mis ojos han visto, se dijo a sí mismo, dice. Y él se pregunta, ¿por qué esa zarza no se consume? Y vea, ahí está la curiosidad, tengo que ir a verla de cerca, tengo que ir a verla. Yo creo que el curioso es el que quiere ir a tocar, ¿no? A ver qué está pasando. Y ahí está la curiosidad de Moisés por saber qué estaba ocurriendo. El versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, ¿quién habló? Dios. Note esto. ¿Qué hizo Moisés? Acercarse. Él no se retiró, él no dio la espalda y se fue. Él tomó la decisión, su voluntad lo llevó a acercarse. Esa es la actitud que tú y yo debemos tomar. O sea, tú quieres que Dios te hable, tú quieres que Dios te guíe, tú quieres que Dios te dé sabiduría, acércate a Él, acércate a Él. Ahí está la actitud de Moisés. Él se acercaba para observar mejor y fue donde Dios lo llama desde el medio de la zarza
y dice su nombre 2 veces, Moisés, Moisés. Y Moisés responde ante esa voz que le hablaba. Él no sabía quién era. Y él le dice, aquí estoy, respondió él. Pero luego viene una advertencia. Inmediatamente Dios habla y le dice, no te acerques más. No te acerques más, le advierte el Señor. ¿Y cuál es el mandamiento que le da? ¿Cuál es la instrucción que en ese momento Dios le dice? Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, dice. Esa historia es muy interesante. Aquí vemos cómo Moisés se acerca a la zarza que arde en fuego, pero que no se consume. Eso desata una intriga en él. Él se acerca para observar, para mirar. Pero antes de que él pudiera decir una palabra, la voz de Dios resuena desde en medio de las llamas con una orden tajante, una orden abrupta. Y la orden fue, no te acerques. No hasta que te quites sandalias de tus pies, hasta que te quites el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es sagrado, es tierra santa. Ahora, esta escena yo sé que todos la conocen, la han leído, saben perfectamente lo que hace Moisés, pero aquí viene lo interesante. Cuando Dios le pide que se quite el calzado de sus pies, esto es más que un simple protocolo de reverencia. Escuchen, estamos ante una de las escenas más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. No era que Moisés, como algunos interpretan, tenía las sandalias llenas de lodo y era algo que Dios repugnaba, que él pudiera a lo mejor traer gérmenes al lugar santo, ¿no? No habla de algo que estuviera incomodando a Dios por la suciedad o por la mugre o la condición en la que se encontraba Moisés. No, esto va más allá de simplemente pensar en eso. En el mundo antiguo, sobre todo en el mundo antiguo del Medio Oriente, quitarse las sandalias o los zapatos no tenía que ver nada con un acto de higiene. No tenía nada que ver con eso. No era que Dios le estuviera exigiendo a Moisés, límpiate. Esto era un procedimiento legal más extremo que implicaba el que Moisés debía renunciar a su propia vida. El quitarse las sandalias de los pies demandaba una acción radical, tajante, en el que Moisés tenía la disposición de renunciar a sí mismo. Ahora, el contexto real, esto bíblicamente, históricamente, eso se conoce como el contrato que se pisa o el contrato sobre el que se pisó. Para entender el peso brutal de lo que está ocurriendo en esta escena, tenemos que entender cómo funcionaban las leyes de propiedad en la antigüedad. En aquella época no existían los registros públicos, ni las notarías, ni las firmas con sellos con sellos de agua. Eso no existía. O sea, cuando un hombre estaba interesado en adquirir un terreno y quería comprarlo, la forma de reclamar o de poseer un terreno y de reclamar el dominio una vez que se ha pagado era pisar sobre el terreno, literalmente. Era caminar sobre esa propiedad. Y el pisarlo era lo que concretaba un contrato de compraventa. Entonces, tu calzado, tus sandalias, lo que representaba en el Medio Oriente antiguo, representaba tu autonomía, representaba tu autoridad, tu derecho legal a gobernar por donde ibas. El estar pisando, tú estabas haciendo una reclamación y estabas poseyendo algo que iba a pertenecerte. Entonces, tu calzado representaba todo esto. Pisar con tus sandalias o pisar con tu calzado
lo que significaba y lo que se interpretaba en aquel tiempo es: yo soy el dueño de esto. He pagado por él, ahora me pertenece. Es ahora que yo tomo las decisiones sobre esta tierra. Y eso implicaba también una señal de profunda sumisión, el que alguien estuviera cediéndole a otro una propiedad o algo más. Este mismo principio lo leemos después ya en Deuteronomio 11:24, donde el texto dice: todo lugar que pise la planta de tus pies, ¿qué dice? Será de ustedes. Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes, literalmente. Ahora, en la interpretación, hablando de interpretación bíblica, muchos lo tergiversan y literalmente, y esto yo lo he visto y lo he conocido en mi experiencia, lo he visto en otros, algunos literalmente van y pisan, por ejemplo, vehículos, o van y pisan casas y pasan por el terreno del hermano y dice: pues yo lo declaro mío, yo lo declaro mío. No, y ríanse con ganas, se ríen así como: no, ríase, disfrútelo. Porque es absurdo. Es absurdo y no dudo que alguno por aquí también haya andado ahí en el Costco pisando la caminadora y las salas y la cama. Pero es algo que algunos literalmente reclaman y dicen: en el nombre de Jesús es mío. Y ahí están pisando la Raptor del hermano, ¿verdad? Es mía, en el nombre de Jesús. De verdad, yo he visto, llegué a ver que algunos lo hacían. Reclamaban posesiones de otros, pero no querían trabajar. Entonces, Deuteronomio 11:24 presentaba este principio: todo lugar donde pise la planta de tu pie será tuyo. Hay que entender el contexto de lo que está diciendo. Esto fue lo que ocurrió con Moisés frente a la zarza ardiendo. ¿Qué le dijo Dios? Quita tus sandalias, porque el lugar donde tú pisarás es santo. La palabra hebrea para sandalia o calzado es la palabra hebrea naal, así N-A-A-L, naal. La Biblia nos revela cómo se usaba este código legal en el libro de Ruth, en el versículo de Ruth, capítulo 4 al verso 7. Este texto explica que cuando alguien quería ceder un derecho de propiedad o renunciar, por ejemplo, a una herencia a favor de otra persona, el contrato se cerraba de una manera pues extraña para nosotros, pero en aquel tiempo era algo natural. Y vea lo que dice Ruth 4:7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra, ¿qué hacía? Se quitara la sandalia. Naal, ahí está la palabra, Naal. ¿Y qué hacía? Y le entregaba la sandalia a la otra parte. Esa era la escena. Ese intercambio de quitarte las sandalias y entregarlas, dice el texto, hacía válida la transacción de una manera pública. O sea que cuando surgía un tercer dueño del terreno, tú sacabas la chancla y decías: aquí está, miren, ya me la entregó, me pertenece a mí. Eso era lo que ocurría. Era así como se concretaban los contratos en aquella época. Por lo que quitarte tus sandalias, tu naal, y entregarlo era el equivalente a firmar los papeles de cesión de derechos. Es decir, lo que en este caso Moisés estaba haciendo cuando Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Lo que Moisés interpretó fue: ¿estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto, Moisés, a cederme los derechos de tu vida? ¿Serás lo suficientemente humilde para entregarme todo de ti? Entonces, cuando Moisés quita las sandalias de sus pies, ¿cuál era la actitud? Él estaba renunciando a su posición, estaba renunciando a su autonomía. Esa acción ante Dios era: Señor, yo no soy el dueño de mi vida, te entrego el control absoluto de todo mi ser únicamente a ti.
Y lo que estamos viendo en esa escena es una declaración voluntaria por la que Moisés está manifestando su intención de desprenderse de un derecho que le pertenece, en este caso su propia vida. Porque solo podemos renunciar a los derechos de lo que somos dueños totales, en este caso nuestra vida, es nuestro derecho, es nuestra vida. Y Moisés estaba renunciando a su propia vida. Cuando Dios detiene a Moisés frente a la zarza, no le estaba dando una clase de modales, ni de ética, ni de buenas costumbres. En ese momento, en esa zarza, frente a esa zarza, se estaba abriendo una corte legal en medio del desierto. Al transferir o comprar una propiedad, una persona entregaba sus sandalias a la otra parte para dar fe y legalidad de ese intercambio o de esa cesión de derechos. Y Dios le advierte, no te acerques más. No te acerques más, quita primero las sandalias de tus pies. Y Dios lo detiene, porque antes de acercarse, Moisés debía tener la certeza de que estaba dispuesto a renunciar a los derechos de su propia vida. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que antes de que Dios pueda hablar a tu vida, que al momento en que tú abres tu Biblia, y como lo hemos ya visto y dice, Señor, habla mi vida, ¿qué es lo que hay en mí que no te agrada? Antes de poder abrir nuestra Biblia para que Dios hable a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, ocurre exactamente lo mismo. Escucharás la voz de Dios diciéndote, no te acerques más, no vayas una página más, sino primero quítate las sandalias de tus pies. Antes de continuar leyendo, ¿qué tan dispuesto estás a renunciar a los derechos de tu propia vida? Porque lo que Dios habla y lo que Dios revela y lo que implica la voluntad de Dios, implica que tú renuncies a tus propios planes. ¿Qué tan dispuestos realmente algunos de ustedes estarán dispuestos a renunciar a todo? ¿Estarás dispuesto a renunciar a todo? Es ahí donde viene ese desafío. O sea, eso fue lo que implicó para Moisés. ¿Vas a renunciar a todo, Moisés? Y algo importante es que debemos tener esa certeza. O sea, realmente, ¿qué tan dispuestos estamos a entregarle el control absoluto de nuestra vida a Dios? ¿Qué tan confiados estamos en entregarle a Dios el control absoluto, por ejemplo, del negocio, o de tu empresa, o tu trabajo, o tu casa, o tus bienes materiales, o aún tu dinero? ¿Cuántos realmente tienen la disposición de decir, Señor, yo me quito mis sandalias, habla, que tu siervo escucha? Yo quiero oír tu voz. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera resistido a quitar sus sandalias? Que es a lo mejor lo que algunos harían. No, mejor me quedo así como estoy. Como el joven rico no tuvo la disposición de quitarse sus sandalias. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué decía el joven rico? Señor, yo desde mi juventud conozco toda la ley de Dios, yo la he estudiado. Ok, te falta una sola cosa, quita las sandalias de tus pies. ¿Estarás dispuesto a vender todo lo que tienes y repartirlo entre los pobres? Y no es que no es que Jesús estuviera buscando el dinero de este joven rico. Lo que estaba midiendo era su disposición. Su disposición. ¿Qué tan dispuesto él estaba para renunciar a sus derechos, para renunciar a su dinero, para renunciar a su herencia? Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. El joven rico se resistió y dijo, no me quito las sandalias de mis pies. No, o sea, no voy a sacrificar todo lo que tengo simplemente para seguirte. Y si Moisés se hubiera resistido a quitar las sandalias, él estaría haciendo una muestra de arrogancia. Él se estaría presentando delante de Dios negando sus propias faltas, considerándose autosuficiente, mostrando una actitud de orgullo,
oponiéndose a una disposición humilde. Si Moisés se hubiera resistido. En esta serie que hemos visto, estamos hablando sobre el acercamiento que debemos tener a la palabra de Dios. Y ese acercamiento que tenemos a la palabra de Dios debe ser con esa misma actitud. ¿Cuál? Renunciar a mis propios planes, a mis propios deseos, a mis intereses personales, para someterme por completo a la voluntad de Dios. Será muy difícil recibir una revelación de Dios si antes no renuncio a mis derechos. Mi acercamiento con Dios implica ante todo renunciar a mi orgullo para poder recibir su gracia. O sea, yo no puedo recibir su gracia si primero no quito el orgullo de mi corazón. Será difícil que los planes de Dios prosperen en un corazón que se resiste directamente a Dios. Será difícil. Dice la Biblia que Moisés se acercó a Dios. Se acercó a Dios. Pero primero Moisés debía recibir la gracia que lo haría competente. Y para poder recibir esa gracia, primero él debía humillarse y manifestar un corazón contrito y humillado. Eso es lo que simboliza el quitarse las sandalias, que fue lo que hizo Moisés. Él se mostró humilde. Y Dios quería tratar con Moisés en esa condición de humildad. Es como si Dios le dijera: Moisés, durante 40 años en Egipto caminaste con las sandalias del orgullo. Tú creías que eras un príncipe, creías que lo tenías todo. Y después, durante otros 40 años, has estado vagando con esas mismas sandalias en este desierto. Pero ahora has caminado con las sandalias y el calzado del fracaso, decidiendo tu propia ruta para seguir huyendo. ¿Cuánto más, Moisés, seguirás sin rumbo? Ese encuentro fue increíble, fue maravilloso. Y Dios, suponiendo, Dios estaba hablando: hoy tienes una oportunidad. O sea, ese encuentro fue algo que transformó la vida de Moisés. Es como si Dios continuara diciéndole: Moisés, yo sé quién eres. El hecho de que Dios dijera su nombre, Moisés sabía que él lo conocía. Yo conozco tu nombre, Moisés. Y lo mismo es con nosotros. Él te conoce a ti y a mí. Moisés, yo conozco tu pasado. Ven a mí. No te condenaré. No te condenaré por nada acerca de tu pasado. Quita las sandalias de tus pies, que hoy perdonaré tus iniquidades. No te voy a repudiar a pesar de todo tu pasado y de toda tu maldad. Entonces Moisés no debía suponer que antes de acercarse a Dios debía ser un mejor hombre para presentarse ante el Señor, que es lo que algunos piensan. Yo no escucho que Dios le dijera a Moisés: Moisés, no te acerques, aléjate, aléjate, y no vuelvas hasta que primero seas un buen hombre. No hizo eso con Moisés. Simplemente le dijo: quita las sandalias de tus pies, ven como eres, acércate a mí. El llamado fue claro: sé quién eres, conozco tu pasado, sé tu nombre, conozco todos y cada uno de tus sentimientos, y yo quiero perdonarte, quiero restaurarte. Ven tal como estás. ¿Cómo estás hoy, iglesia? ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? A lo mejor algunos vienen sin bondad, sin amor, sin virtud, con heridas no sanadas, con dolor, con remordimiento, con vergüenza, con un sentimiento amargo de fracasos sobre fracasos. Algunos vienen sin esperanza de poder obtener a lo mejor esa gracia de Dios o ese perdón de Dios. Esa fue la experiencia de Moisés. Y Dios le dice: si tú te acercas a mí, vas a obtener todo esto para sanar tu alma. Tú serás una persona diferente. Quita las sandalias de tus pies. ¿Qué implicaba? Ven vacío, ven sin nada, así como estás, harapiento, sucio, sediento, hambriento, cansado. Ven tal como estás, que yo te daré descanso para tu alma. Inclínate con humildad, entrégame el control de tu vida. Si vamos a recibir la gracia de Dios,
Necesitamos quitar las sandalias de nuestros pies. Necesitamos ceder nuestros derechos. Es lo que Dios demanda de nosotros. Necesito que renuncies a tu derecho de gobernar tu propia vida. La pregunta es, ¿cuántos estarán disponibles y dispuestos para entregarle a Dios el título de propiedad de tus próximos planes? ¿Realmente cuántos tendrán la disposición de entregarle a Dios su título de propiedad de tu vida, de tu corazón, de tu futuro, el título de propiedad de tu familia, de tu matrimonio, de tu negocio? ¿Cuántos van a tener esa disposición? Entrégame el título de propiedad de tu futuro. Es lo que Dios demanda. Y esa interpretación de la voluntad de Dios nos lleva a entender y escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo. Tú no sabrás interpretar la voluntad de Dios mientras sigas manteniendo tus sandalias puestas. Ahora, ¿quieres que Dios te hable? Quita tus sandalias. ¿Quieres que Dios te bendiga? Quita tus sandalias. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Quita tus sandalias. ¿Quieres que Dios te sane? Quita tus sandalias. ¿Quieres que Dios te restaure? Tienes que quitar tus sandalias. Porque no puedes acercarte a Dios y a la misma vez querer seguir teniendo el control. Queremos decidir qué hacer y a quién perdonar, qué reglas obedecer y qué reglas no, en qué momento hacer las cosas y cuándo quiero hacerlo. O sea, no se trata de acercarnos a Dios pensando en lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos que Él lo haga. Ahí es donde viene la humildad de decir, Señor, eso soy, esto es lo que soy. No hay mucho en mí, no soy la mejor opción, pero hoy ante ti me quito mis sandalias. Firmo esa cesión de derechos de mi vida y te digo, Señor, mi vida es tuya. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Haz de mí, transfórmame, cámbiame, límpiame, perdóname. Hay algunos que necesitan nacer de nuevo. Pueden venir a la iglesia y no han experimentado lo que es un nuevo nacimiento, porque vienen a la iglesia con las sandalias puestas. Porque aún hay ese orgullo en su corazón de decir, mientras yo venga a la iglesia y mientras yo cumpla mis ceremonias, eso me pone en paz con Dios, entre comillas. Y hay muchos que se congregan domingo tras domingo y no se han quitado las sandalias de sus pies. Y podríamos hablar también de muchos que sirven en las iglesias y que tienen ministerios y aún que pastorean, que no se han quitado las sandalias de sus pies. Es imposible que Dios pueda manifestarse en la vida de alguien que persiste en gobernarse a sí mismo. Vemos cómo Dios le dio un mandamiento a Moisés, un mandamiento simple: quita las sandalias de tus pies. ¿Cómo él respondió? La Biblia contiene muchos ejemplos de dirección sobrenatural en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que siempre están relacionados con personas o circunstancias únicas en ese plan. Y estos describen cómo Dios ha actuado y nos prescriben cómo Dios actuará. En el momento en el que Dios habló con Moisés, Moisés renunció a su propia voluntad para que predominara la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, queremos que predomine su voluntad, quita las sandalias de tus pies. Renuncia a tu propia voluntad, renuncia a tus planes. Esto mismo sucede con nosotros en nuestro acercamiento a Dios a través de su palabra. Debemos tener una dependencia de la verdad bíblica y de sus valores. Debemos acercarnos con un corazón dispuesto, ¿para qué? Para conocer su voluntad. Ahora, muchas veces nuestro acercamiento a Dios es buscando que Él nos apruebe, o nos acercamos a Dios con la intención de que Él vea bien nuestro camino, cuando Él nos está pidiendo que le cedamos todos los derechos de nuestra vida. Y siempre hay alguno por ahí que se resiste. No, ¿por qué? Es mi negocio, es mi dinero, es mi tiempo, es mi carro, es mi casa, es mío, 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 mío. Ahí están los Nabucodonosores modernos, ¿no? Mío. Esto que yo he construido con mi propia fuerza, con mi capacidad, con mi poder.
para gloria mía lo he hecho, para reputación mía lo he alcanzado. Y ahí está el asunto con muchas personas. No puedes, y reitero esto, no podrás tener un encuentro con Dios mientras sigas teniendo las sandalias puestas. Tú no puedes experimentar la bendición de Dios mientras no hayas firmado esa cesión de derechos y decir, Señor, ahora mi vida es tuya, te la entrego. ¿Cuántas veces no caminamos bajo nuestros propios términos? ¿Quieres que Dios te hable? Pero no te quieres rendir. ¿Quieres que Dios te use? Pero no eres humilde. ¿Quieres que Dios te guíe? Pero no abandonas tus planes. Quita tus sandalias. Suelta el control. Renuncia a tus planes. Renuncia a tus derechos legales. Descálzate, es lo que Dios está diciendo. Descálzate. ¿Quieres conocer el misterio de mi voluntad? ¿Quieres interpretar realmente mi voluntad? Primero descálzate. Primero. Es un modo imperativo lo que Dios le dijo a Moisés. Quítate las sandalias. Perdón. Quita tus sandalias. Entonces el llamado que Dios está haciéndonos en esta mañana es: despójate de aquello que te impide presentarte ante Dios. Y en el momento, fíjense lo interesante de esto, en el momento en el que Moisés se quitó las sandalias de sus pies, dice la Biblia que el fuego de Dios lo envolvió. Eso es la presencia de Dios. Eso es la presencia de Dios. Y como conocen la historia, pasó muchos días ahí. Y el tiempo para él no existió. Él disfrutó esa presencia ahí. Él disfrutó esa presencia ahí. El de escuchar a Dios hablar, el estar en la presencia de Dios. Después de esto, dice la historia, Dios rompe el silencio con una revelación contundente ahora para Moisés. Él ya había sido aprobado, ya había quitado las sandalias de sus pies, es decir, ya había renunciado a su vida. Le dijo al Señor: haz de mí lo que tú quieras, quiero servirte. Ok, Moisés, pues ¿qué crees? Pues he escuchado el sufrimiento de mi pueblo, escucho el clamor de ellos todo el día en Egipto. Y Dios le dice a Moisés: el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y aquí es donde Dios le dice: Moisés, me has cedido los derechos de tu vida. Has renunciado a tus planes. Has venido a mí y me has dicho que ahora yo soy tu dueño, que ahora yo te gobierno. Entonces, y aquí viene, ahora ve, porque te enviaré ante el faraón. Toma mucho sentido la historia. Ahora ve, ya no se trata de tu voluntad. Ahora se trata de mis planes. Ahora se trata de mi voluntad y la manera en cómo yo te voy a usar para que tú saques de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora Moisés, ante esto, pues como todo ser humano, se invadió por la duda y el temor. Era normal. Y Moisés mira sus manos y dice una versión que él protestó y lo primero que él dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Algo importante es que Dios no justificó la capacidad de Moisés. Esto lo leímos en Éxodo 3:11. Dios no justificó la capacidad de Moisés, ni le dio un plan perfecto, sino Dios, de una manera asombrosa y amorosa, calmó su temor con la única garantía que Moisés necesitaba ante lo que parecía imposible. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo estaré contigo. Eso debe ser suficiente para ti. Tú puedes decir: Señor, pero ¿me estás pidiendo que renuncie a todo? Hazlo. ¿Cuál es la garantía que Él te da ante tus aparentes pérdidas?
La garantía que Dios te da es: yo estaré contigo. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Señor, pero es que me quedaré sin casa. Yo estaré contigo. Me quedaré sin trabajo. Yo estaré contigo. Me quedaré sin esa oportunidad de trabajo. Yo estaré contigo. Esa es la garantía que Dios nos da. O sea, la interpretación de la voluntad de Dios te va a llevar a tomar la actitud de Moisés. Señor, no me siento el más apto, no me siento el más útil, no me siento el más preparado, pero era el mejor dispuesto. Ahí está la diferencia. Era el mejor dispuesto. Y lo que para Moisés parecía imposible, Dios lo haría posible. Y esa garantía es algo que tú debes tener presente en tu mente y en tu corazón. Yo estoy contigo. Y cuando Dios te respalda, su palabra siempre valdrá más que tu propia capacidad. Cuando Dios te respalda, su palabra valdrá más que tus propios recursos. Pero es ahí donde muchos tropiezan porque tienen temor a perderlo todo. O porque no están dispuestos a renunciar a todo. Y es donde viene el declive. Esto lo voy a ilustrar con la siguiente historia verídica, hablando sobre la tortuga marina. Una tortuga marina sale del cascarón en medio de la oscuridad. Y es una escena que nosotros aquí en Vallarta podemos conocer habitualmente. Una tortuga marina sale del cascarón en medio de la oscuridad. Ella no ha visto el océano, no conoce el mundo como tal. Nadie la ha guiado, no tiene experiencia alguna para orientarse y aún así, comienza a avanzar en la dirección correcta, aun cuando ni conoce, ni tiene la experiencia, ni hay nadie aconsejándola. Y avanza en la dirección correcta cuando sale del cascarón. La ciencia explica parte de este fenómeno. Las tortugas pueden orientarse gracias al campo magnético de la Tierra. Pero incluso con esa explicación sigue siendo impresionante pensar en la precisión con la que una tortuga tan pequeña encuentra su camino desde el primer instante de su vida. Esto mismo sucede con nosotros. O sea, podemos sentirnos sin experiencia, sin orientación, sin la capacidad, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía ¿a dónde? A la verdad. Ese es el campo magnético a través del cual el cristiano se orienta. Sí, yo no sé cómo le voy a hacer en eso, no sé qué decisión tomar, y ahí está el Espíritu Santo guiándote con sabiduría, con el consejo de su palabra, con principios y valores bíblicos. Ahí está orientándote. Moisés no sabía cómo haría todo esto. Él se sentía incompetente. A tal grado fue el sentimiento de su incompetencia que él no entendió cómo, siendo un hombre tartamudo, podría tener la facilidad para exponer la voluntad de Dios ante el faraón. Tu debilidad no es un impedimento para que tú puedas servir a Dios. ¿Por qué muchos no están sirviendo a Dios? Porque siguen con las sandalias puestas. ¿Por qué muchos no han prosperado de la manera como Dios quisiera que prosperen? Porque no han quitado el calzado de sus pies. Y hablando de prosperidad no estoy refiriéndome a dinero, sino a muchas cosas. Cuando tú quitas las sandalias de tus pies, Dios te guía, Él te orienta, Él te capacita, Él te hace competente a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que Dios estaba entretejiendo la historia de Moisés para que él se presentara ante Faraón. Su debilidad era algo evidente para Dios. Es más, su propio hermano Aarón conocía su debilidad. Conocía su incompetencia hablando como persona. Pero fue Dios quien lo hizo competente para servirlo. Y Moisés aprendería sobre el poder de Dios, aprendería sobre la manifestación de Dios que lo perfeccionaría, y a pesar de su incapacidad, sería útil para cumplir sus propósitos.
Entonces, ese llamado de Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, rompe todos nuestros esquemas. No fue elegido por su elocuencia, no fue llamado por sus logros, ni porque fuera un hombre rico, ni porque fuera carismático, ni porque tuviera el don de la oratoria, sino vemos cómo desde el anonimato, en medio de la nada, el desierto, Dios no vio a un líder formado. Lo que Dios vio fue un corazón disponible. Y lo podemos demostrar que cuando Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, Él no dudó ni un segundo. Dios no se lo dijo 2 veces. Dios sí mencionó su nombre 2 veces, esto reiterando el conocimiento que tenía sobre Él. Cuando Dios habla, su primer objetivo consiste en que comprendamos lo que Él nos está diciendo. Cuando a veces la voz de Dios parece poco clara, no es porque a Él le falte claridad o porque no articuló bien sus palabras. Se debe a que generalmente hay algo dentro de nuestro corazón que nos está impidiendo oír su voz, que nos ha dejado sordos, inhábiles para poder escuchar. La Biblia dice que quienes han experimentado el nuevo nacimiento pueden recibir y entender la verdad de Dios. A eso se refiere la Biblia cuando dice, ningún ojo, 1 Corintios 2, versículo 9 al 10, nos dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. A primera vista esto es complejo, pero luego Pablo explica al agregar el versículo 10 que dice, pero fue a nosotros, ¿a quiénes? A los que se quitaron sus sandalias un día, que firmaron esa cesión de derechos. Ya no más yo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. En el momento en que Moisés se quitó las sandalias, ¿qué vino? La revelación de Dios. Yo te voy a usar y te voy a enviar ante el faraón para que liberes a mi pueblo de tal opresión. Ahí está el ciclo. Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu dice, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es así entonces donde como creyentes, al tener el Espíritu Santo, somos capacitados para conocer el pensamiento de Dios, para poder oír lo que Dios está hablándonos, de modo que podamos conocerlo. La Biblia nos dice en Juan 16:13, el Espíritu de verdad nos guiará a la verdad, no a tu verdad, escucha esto, no a tu verdad. No a lo que tú supones que es conveniente, no a lo que mejor te parece, no a lo que tú consideras favorable para ti o cómodo. El Espíritu de verdad te guiará a la verdad, es decir, a su verdad. Y una parte fundamental de la interpretación bíblica es conocer la verdad acerca de quién es Dios. Eso era algo indispensable para Moisés. Ante todo, primero conocer quién era Dios. El apóstol Pablo afirmó claramente esto cuando dijo 1 Corintios 2:12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y ve lo que dice aquí, viene esa frase muy importante, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregunto, ¿tú tienes conocimiento y entendimiento de lo que Dios te ha concedido? Pablo está diciendo esto, es muy importante. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? La palabra griega que leemos aquí para sepamos es el verbo saber. Y esta palabra en el original, en el griego, hace referencia al oído, es decir, un conocimiento que viene a través del oír, del escuchar. ¿Qué escuchamos? La voz de Dios. A través de oír la voz de Dios es que sabemos, es que conocemos. Lo cual, esa expresión, para que sepamos, lo que significa en el original o la idea que transmite es que adquirimos una plenitud de conocimiento. Fíjate lo que estoy diciendo, una plenitud de conocimiento.
O sea, hay muchos cristianos que no tienen plenitud de conocimiento en la voluntad de Dios y terminan frustrados y terminan lastimados por algo que no comprendieron, creyendo que Dios les había hecho un mal, cuando en realidad Él les estaba haciendo un bien. ¿Y por qué interpretaron como malo algo bueno que Dios permitió? Porque no hubo plenitud de conocimiento, es lo que Pablo está refiriéndose. Esa plenitud de conocimiento nos llevará a tener la certeza de lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu, que hace, nos guía a la verdad, nos da la capacidad espiritual para interpretar las Escrituras. Aquí claramente la palabra escrita de Dios es el instrumento vivo y eficaz para transformar nuestras vidas, para hablarnos, para guiarnos, para orientarnos, para redarguirnos a través del Espíritu Santo. Ahí es donde se limpia esa ceguera de nuestra mente para que podamos asimilar también los misterios de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. ¿Cómo podemos nosotros percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos interpretar la voluntad de Dios? Ahora, para muchos es locura lo que Dios hace. Para muchos es locura y no van a poder entenderlo. Pero para quienes se han quitado las sandalias de sus pies, ¿qué dice la palabra? Ellos tienen la capacidad para discernir espiritualmente. De eso está hablando la palabra de Dios. De eso habla la palabra de Dios. Cuando Moisés huyó de Egipto, él se fue como un fugitivo. Y imagínense lo que representó para él la idea de retornar nuevamente a Egipto, donde fue considerado un asesino. Obviamente tenía motivos para sentir miedo. ¿Y quién diría, quién pensaría que a Dios se le ocurriría restaurarlo para enviarlo a Egipto, del lugar donde huyó? Pero Dios se le reveló y le reveló su nombre y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso le vas a decir al faraón, porque Moisés dijo, y luego, ¿quién me envió? ¿Qué le digo? Si me pregunta, ¿quién te está enviando? Dice Moisés, ¿qué le voy a decir al faraón? Dile que el yo soy te ha enviado. ¿Quién es el yo soy? Es el Dios soberano que tiene control del universo y que controla todas las cosas y que también posee control sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces esa idea de obedecer a Dios nos llena de temor? Genera incertidumbre, dudas. Pero es ahí, cuando tú te quitas las sandalias de tus pies, que tienes la garantía de que Dios está contigo. Cuando tú reconoces que el gran yo soy es quien te está llamando, quien te está capacitando y quien te está diciendo yo estaré contigo, es donde nuestros temores se desvanecen y recibimos el valor que necesitamos para poder obedecerlo y poder cumplir con su propósito. ¿A qué es lo que Dios te está llamando? Pregunto. ¿A qué Dios te está llamando? ¿Quién aquí se ha resistido a quitar las sandalias de sus pies? Hoy el llamado es un llamado directamente para ti. Es un llamado para ti y para mí. A pesar de las excusas de Moisés, el Señor no cambió de planes, ni cambió de hombre, ni de parecer. Y lo mismo se aplica con nosotros. Aunque siempre le pongamos excusas a Dios para no hacer lo que Él desea que hagamos, sus mandamientos y su voluntad es ineludible. ¿Y cuántos van a ser lo suficientemente humildes y dispuestos para quitar las sandalias de sus pies y decir, Señor, hoy yo quiero cederte los derechos de mi vida? Yo quiero cedértelos. Quiero cederte mi título universitario, quiero cederte mi negocio.
Qué ironía, Moisés, habiendo huido de Egipto para salvar su vida, Dios lo llama para regresar y salvar las vidas de otros. La ironía de Dios, los planes de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias. Y así como tú le diste esa promesa a Moisés, al decirle, ve porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Así hoy, Señor, tú también haces este llamado a nuestra vida. Iglesia, el Señor te dice, ve, porque yo estaré contigo. No temas, no temas. Pero antes de tú acercarte a mí, quita las sandalias de tus pies. Quita las sandalias de tus pies. Yo no podré restaurarte, yo no podré sanarte, yo no podré hacer ese milagro que necesitas mientras tú no quites las sandalias de tus pies. Los planes de Dios no van a prosperar sobre un corazón que se resiste a humillarse ante el Señor. Hoy cedemos nuestros derechos, Señor. Hoy los soltamos. Iglesia, de una manera simbólica, quita las sandalias de tus pies. Quita las sandalias de tus pies. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Ya no se haga más mi voluntad, sino solo tu voluntad. Con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice el texto? Ya no vivo yo. Ahí está Pablo quitándose las sandalias de sus pies. Ya no vivo yo, mas ahora es Cristo quien vive en mí. Gracias, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre y te damos toda la gloria y todo.